Juan el Bautista, encuentro de corazones. Esperaba en mi corazón las palabras de Jesús. Estaba absorta en un profundo momento de paz y sentía la unión con Él. Y pensaba que sin el Señor no puedo hacer nada y mi alma es como un río seco, a lo largo del cual todo se marchita. Mientras meditaba de esta manera, vino Jesús y me dijo: Hija mía, ¿cómo puedes pensar que te llamo para contarte algo tan profundo e importante de mi vida como hombre, y luego no te muestre y no te lleve a vivir conmigo lo que deseo contarte? Desde hace algún tiempo he querido hablarte de un hombre y llevarte conmigo a un encuentro con él, tú y yo solos. Te he hablado de muchos de tus hermanos y de muchos encuentros. Muchas veces has conocido mártires y santos, al menos en mi presencia y en mi reino. Pero esta vez será diferente, totalmente diferente. Hablando contigo y mostrándote lo que quiero decir, podré hablar y mostrar todo esto a muchos de mis hijos. Me estoy refiriendo a lo que fue un encuentro del cielo en esta tierra, una amistad y un encuentro de almas y espíritus, de corazones amados y unidos incluso por el dolor más profundo, que era también la paz más profunda. Una unión de voluntades en una sola voluntad para glorificarla. No voy más lejos, niña mía, ven, vamos. Escucharás muchas cosas, pero muchas de estas las deberás escuchar con el corazón, porque habrá otras dos corazones que las dirán y las susurrarán, y sus lenguajes no están hechos de palabras humanas. Entonces Jesús me tomó de la mano, abrió el tiempo y el espacio, y sin más su peso y límite, nos hemos encontrado al borde de algunas montañas que se encontraban detrás de nosotros. Miré a mi alrededor y todo ese paisaje no me era muy familiar. Estábamos cerca del río Jordán, lo suficientemente cerca de la orilla, que era baja y arenosa. Me acerqué para tocar el agua, pero enseguida me di cuenta de lo que si miraba en la dirección de la corriente del río, luego hacia el desierto, el río se encontraba a mi derecha. En aquel momento le dije a Jesús que no podíamos estar cerca de Jericó ni cerca de Shechem, y ciertamente no cerca del lago, donde hay unos manantiales que alimentan el río. Y Jesús había simplemente sonreído, viéndome curiosa, pero extrañamente temerosa. Sí, es cierto. Tenía una extraña sensación de temor. Era un lugar nuevo. Nunca había estado allí. ¿Qué estábamos haciendo realmente allí? ¿Qué lugar era ese realmente? No me sentía segura y luego pensé dentro de mí, ¿a quién estábamos esperando realmente y quién era esta persona que iba a llegar? Jesús había preparado una especie de tienda,
pero en realidad era apenas la mañana. Teníamos todo el día por delante. Después me ha llamado y hemos entrado dentro de una pequeña cueva, donde había un casco oscuro pegado a la roca. Apenas entramos a la derecha. Entonces me dijo que no me acercara mucho. Él puso la mano sobre ese casco oscuro y después de un poco lo abrió. Estaba lleno de abejitas que se posaban en el brazo y la mano de Jesús, como si quisieran acariciarlo y besarlo. Una pequeñita le dio la vuelta a su rostro y luego regresó con las demás. Luego todas las abejitas regresaron a esa casita. El Señor volvió a poner el casco en su lugar y me dio miel con una mano. No sé cómo lo hizo, porque fue muy difícil. Luego con el otro me puso una pequeña abeja en la punta de mi nariz y yo grité y caí de espaldas. Y Jesús reía mientras yo también me ponía miel en sobre los cabellos que caían hacia atrás. Mientras bromeábamos así, un hombre alto y muy delgado se detuvo en la entrada de la cueva. Tenía una barba extraña, como un poco calva, es decir, rara, y el pelo parecido al de Jesús, pero era rojo, es decir, Jesús no tiene el pelo rojo. Ese hombre debe haberse parecido al rey David. Era mucho más delgado que Jesús y también un poco desaliñado, vestido con cosas raras, trozos de pieles de animales en su mejor momento y un cinturón muy ajustado. No tenía sandalias en los pies, sino una especie de correa fina, creo que de cuero, que se entretejía entre sus dedos y luego en sus piernas. Tenía una cicatriz en la mejilla derecha en la parte inferior que tomaba parte del cuello. Me levanté y Jesús lo ha mirado intensamente. Luego se han abrazado con tanto amor, pero también con una amistad profunda, como para ser compañeros de siempre, un conocerse fuera del tiempo y un entenderse más con el alma y el corazón que con las palabras. Era como si una historia de amor, pero también de dolor y paz, los atara desde la eternidad. Estaba encantada de mirarlos en un momento sin tiempo, pero luego la cosa que me dejó sin palabras y sin aliento había sido que aquel hombre había sonreído. Así que me había visto, podía verme. Por primera vez, alguien, además de Jesús y María, había podido verme y tal vez también podía hablar conmigo y así yo con él. Quién sabe si Jesús me lo había permitido. Lentamente estábamos de vuelta cerca del río y me lavé la cara y las manos e incluso los cabellos del resto de la miel. Luego le había pedido a Jesús si podía decirme dónde estábamos realmente y quién era su amigo, que parecía muy amable. Entonces había visto a Jesús, quien sonreía, y su amigo en ese momento me había respondido y me dijo: querida niña, aquí estamos cerca de Efraín, un pequeño pueblo al otro lado del Jordán. Ya sabes, esta era la tierra de Moab. Desde aquí un día vino Ruth y luego siguió Noemí y fue a vivir en la tierra de Israel. ¿Conoces su historia? Yo lo había mirado atónita y no había respondido nada.
Y yo, niña, pequeña niña, soy Juan, hijo de Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, soy el Bautista. ¿Alguna vez has escuchado hablar de mí? Solo respondí con un asentimiento positivo de la cabeza. Realmente parecía que estaba viendo una especie de fantasma. Todo fue tan extraño y particular, sea aquel lugar, sea el tiempo. El hecho de que él, Juan, pudiera verme y hablar conmigo fue realmente muy especial y me pregunté por qué todo aquello. Jesús se sentó en el suelo, había preparado pan y lo había comido con un poco de sal, un poco de oliva y algunos higos, y habíamos bebido agua dulce, pero Juan solo había bebido agua. Luego, los dos habían mirado el río durante un cierto tiempo, segundos sentados uno al lado del otro. Jesús, con una luz poderosa en mi corazón, me mostró que después de 3 días, Juan habría sido arrestado por los guardias de Herodes y estuvo encadenado por un tiempo, pero luego habría sido asesinado, martirizado para glorificar a Dios y la verdad. Todo esto había durado un momento, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Había sentido un dolor muy fuerte en mi corazón. No estaba segura si era solo mi dolor o en parte también el reflejo del dolor del corazón de Jesús. Apenas conocía a Juan, pero el Señor me había dicho que debía entender incluso las palabras susurradas del corazón. Entonces Juan empezó a hablar con Jesús y le dijo, abriéndole el corazón, cómo se abre una herida dolorosa, cómo se había sentido desgarrado como hombre, cuánto había sufrido la soledad. Una fuerza ardiente en sus huesos lo había aislado en los lugares más desiertos desde su adolescencia. Tenía apenas 11 años cuando la voz del Señor lo alejó y así poco después lo había dejado todo y siempre había vagado bajo la mirada silenciosa de Dios. Un vagabundo, buscando cómo escuchar la voz del Señor, su Dios, y honrarlo en su pobre corazón, aún tan incierto. Sintió la culpa de haber permanecido vivo después de la masacre de Herodes, y esta idea lo perseguía en sus sueños y en sus oraciones y meditaciones. El recuerdo de esa noche también estaba vivo en su cuerpo, con esa cicatriz. Su madre, al esconderlo detrás de una gran piedra, se había topado con ella y su carita tierna estaba profundamente herida desde el lado de la oreja derecha hasta el cuello. Muchos inocentes habían muerto esa noche y él se había salvado. Dios lo estaba llamando a permanecer solo, siempre solo. Era hijo de la antigua alianza, pero debía gritar en el desierto, hasta el tiempo en que lo debería hacer frente a todos, que Dios estaba enviando a aquel que había proclamado la nueva, la eterna alianza sobre su misma sangre. Cuántas cosas dijo y profetizó Juan que nadie sabe y jamás sabrá. Su corazón veía mucho más allá de los límites humanos. Sabía y tenía que luchar con sus miedos como hombre, pero profeta, hombre, pero centinela, hombre, pero maestro, hombre, pero precursor del elegido, del unigénito, de la verdadera vida, de la verdad de Dios que vino al mundo.
Vivía vencido por la palabra de Dios y por su potencia de fuego que lo asaltaba y quemaba en su carne y en sus entrañas. Cuántas veces había puesto los ojos al cielo y le había implorado a Dios que lo escondiera en sus santas manos. El hijo más solo, más afligido, más consciente e indefenso, el que ve y sabe, gritaba a las piedras del desierto, hasta que no fuese terminada su preparación y su espíritu no estuviese pronto, probado por el fuego divino. Había sufrido calor, hambre, sueño, frío nocturno, tormentas de arena y campings impetuosos, viento de tierra y roca que se desmorona. Rezaba derramando ríos de lágrimas en busca de su Dios, de su Creador, que lo atraía hacia sí mismo. Le prendía fuego, pero luego se escondía para amarlo en silencio. En un momento lo había visto arrojarse al cuello de Jesús, llorando, buscando refugio y consuelo. Él también parecía un niño lleno de miedo, buscando consuelo, abrazando a quienes podían protegerlo. Oh Juan, ¿quién eres tú? Santo entre los santos, profeta de los profetas, gran hombre de Dios y ante Dios por los hombres. Eres simplemente un buen hombre, muy bueno, pobre, humilde y solitario, un hombre que lloró ante su Dios y que en ese momento sigue llorando y su corazón busca a su Jesús. Juan, Juan el grande, el pequeño Juan. Nadie sabe realmente tu historia. Todos te imaginan y piensan en ti como un hombre fuerte, un profeta decidido y valiente, pero era sobre todo un alma y un corazón que necesitaba un abrazo que no existía, de un amor que se ocultó, de un calor y un consuelo que te fue negado. ¿Quién lo ha sabido? ¿Quién ha conocido tu sufrimiento y tus lágrimas? Eres un hombre sencillo que busca la paz y la ternura, el amor y la amistad, ahora más que nunca. Lo necesitas y estás buscando todo esto en tu Jesús. Estás buscando la unión con Él. Estás buscando tu cielo aquí y ahora. Por eso Jesús te llamó y por eso estás aquí ahora. Jesús lo había abrazado. Apoyando su frente sobre su espalda, había permanecido en silencio unos minutos. Luego levantó la cabeza y lo abrazó con fuerza. Lo había visto llorar en silencio. Sentía que el corazón del Señor hablaba y decía con mucha ternura: Juan, hijo mío, amigo, hermano querido de mi corazón, te he amado tanto, te he dado tanta soledad para prepararme un pueblo que estaba perdido en el desierto de la vida, y tú, habiendo sufrido el desierto por una vida y sus tremendos efectos, lo sacaste del desierto donde estaba y donde vagaba en medio de sus ídolos y sus pecados, y lo trajiste de regreso a mi casa, devolviendo los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Tú, al cual todo te fue quitado, te has dado todo tú mismo. Tú, pastor sin rebaño, profeta sin pueblo, me has conducido sea al uno que al otro. Tú que solo escuchabas palabras divinas, has proclamado la verdad y has despertado a mi pueblo.
Tu dolor ha aplastado los montes, tus lágrimas han llenado los pozos, tus ayunos han enderezado los caminos. Tu ardiente soledad ha abierto los valles y los caminos. Juan, todavía tengo que pedirte un sacrificio, quizás el más grande. Juan miró a Jesús intensamente y después de unos minutos le dijo que podía hablar. Su corazón estaba listo para escuchar. Jesús le dijo: Juan, tu última batalla será contra Asmodeo, el príncipe infernal que subyugó a Herodías y esclavizó a Herodes, arrojándolos a un vil pecado. Él te quiere a ti, no a ellos. No sabe qué hacer con ellos, ya tiene sus almas. Desafortunadamente morirán si no piden sinceramente el perdón de los pecados. Si no quieres enfrentarte a Él, lo despediré y de otra manera glorificarás al Dios poderoso con tu vida. Pero si decides enfrentarte a Él para testificar la verdad contra Herodes y Herodías, pudiendo así testificar también contra su pecado y su culpa, Asmodeo se lanzará contra ti y pedirá por tu vida, y tendrás la oportunidad de glorificar al Señor Dios tuyo. Dime, Juan, ¿qué quiere tu corazón? Juan había permanecido en silencio. Seguía mirando el río y sus aguas fluir silenciosamente. Y Jesús no le hizo esa pregunta 2 veces, sino que esperó su respuesta. Juan, después de un largo suspiro, escribió una palabra en la arena y la palabra fue Banoion, que significa constructor. Y luego dijo que si el Señor no edificaba la casa, en vano trabajan los albañiles. Y agregó que había construido en su corazón una casa al Señor, con columnas poderosas, grandes, hermosas y luminosas, todo con la ayuda del Señor que había dirigido sus pasos. Entonces Dios lo había dejado solo una vez más, encima de la casa para mirar, solo para mirar el horizonte, para ver si el enemigo venía de lejos. Su corazón era un baluarte desde donde observaba la furia del enemigo, así como Dios deseaba, pero en las noches sin luna, el mismo corazón se llenaba de tristeza y soledad. Lloraba y llamaba al Dios de sus padres, pero nunca le había respondido a este su hijo, que se sentía tan abandonado. Finalmente, una tormenta se desató y destruyó esa casa, y se encontró caminando en el desierto como Elías, pero no sabía a dónde ir. El Señor lo mandó a proclamar la verdad y la llegada del unigénito, pero el corazón de ese hijo estaba desolado y cansado. Juan miró a Jesús y le dijo que Asmodeo lo había tentado toda su vida. Lo había atacado y atormentado de todas las formas para probar su fe y su fidelidad. Pero demasiadas veces la voz del Señor estaba lejos. Estaba solo, siempre solo, y así se sentía. Su pobre corazón no podía sentir la presencia del Señor. Dios vigilaba sobre él como un padre amoroso, mirándolo día y noche mientras dormía y mientras respiraba, mientras miraba y caminaba. Pero su pobre alma, descorazonada y casi muda, no podía sentir la mano protectora del Señor su Dios. Así mirando la tierra desértica, reseca sin voz ni corazón, Juan sentía esa distancia cada vez más de la vida, que poco a poco le hizo sentir que se estaba muriendo. Ahora solo tenía que desafiar a quien lo había atormentado toda su vida.
Jesús puso su mano sobre la frente de Juan y le dijo que era el dolor lo que hablaba en él, que su amor, el amor del Señor, nunca lo habría dejado solo. Pero entonces Jesús se quedó callado y vi que acariciaba el alma de Juan como solo Jesús sabía y sabe hacer, sin una palabra, pero tocándola con un susurro ligero, eterno y celestial. Juan estaba verdaderamente afligido. Su pobre alma lloraba y estaba herida, llena de heridas de amor. Lo suyo era más que tristeza, cansancio y soledad. Era mucho más. Tenía sed de Dios y del Dios vivo. Necesitaba a Jesús, su Jesús. Siempre habían estado lejos, incluso esto por voluntad divina. Él solo sabía y sabe curar. Solo Él sabe ir y sabe pasar por donde no podemos ir o entrar solo. Es nuestro pasado, donde residen ocultas todas nuestras heridas y nuestras llagas. He aquí, solo Jesús puede ir allí y traer ese ligero viento celestial, dulce y delicado, que sana hasta las profundidades más íntimas. Solo Jesús sabe derramar el aceite del amor sobre nuestras heridas y vendarlas con el amor más profundo. ¿Quién dice que un profeta, aunque grande, que un santo, aunque glorioso, no sufre como un hombre, un pobre? Pecador del cual Jesús primero abraza las muchas heridas causadas por las emociones, los sentimientos, las frustraciones, los pecados y el abandono. Entonces sentí una sensación extraña, como una especie de vergüenza en el alma de Juan, y no entendí. Luego miré a Jesús, quien me hizo un gesto de asentimiento con la mirada, como para decirme que me alejara un poco más para dar un paseo por el río. Entendí que tenía que escapar y así lo hice. Lo sentía mucho por Juan, pero después de todo lo que había escuchado y sentido, había algo que faltaba en toda esta historia de dolor y soledad. Y cuando él había hablado y contado tantas cosas, a veces no entendía lo que había dicho bien. Me parecía que no siempre eran cosas reales, sino que eran imágenes, más ejemplos que realidad. Quizás faltaba algo que no tuvo el valor de decir, no en mi presencia. Ya era tarde y me fui. Yo me alejaba, pero sentía todo a través del corazón de Jesús. Después de un poco, Juan había empezado a hablar y a confiar en Jesús y le contó de unos 5 años antes. Había pasado por un momento de profunda crisis. Su padre había muerto y su madre era muy mayor y estaba ciega. Un día estaba en una zona desierta cerca de Qumran y estaba rezando y meditando dentro de una cueva cuando un terrible espíritu de rebelión lo asaltó. Luchó durante mucho tiempo con toda su fe, durante horas, durante días, pero al final Juan se rindió y se rebeló contra la voluntad de Dios. Ya no había aceptado el llamado profético, había renunciado a todo, no quería saber nada más y había regresado a su casa. Durante 3 años había vivido una vida de hombre del pueblo, de un hombre herido. Se había distanciado de todo. Todo lo que había oído y hecho, en lo que creía y deseaba, se había ido. Su espíritu se había sumergido en una noche oscura, en la que se había vuelto ciego, sordo y mudo. De profeta iluminado, sabio y penetrante, como un rayo divino en la tierra, había caído y se había convertido en un pobre, asfixiado por el pecado. Dios había desaparecido de su vida porque lo había echado y no quería saber más de él. Llegó el fondo de la desesperación, se volvió agresivo y violento.
había hecho muchas deudas que luego logró saldar, pero era un hombre terrible al que todos evitaban y nadie quería vivir con él. Un día fue al templo en Jerusalén sin saber realmente por qué, pero fue el Espíritu quien lo guió hasta allí. Así que conoció a un rabino, Shamu Rabán. Este buen hombre lo llevó aparte y comenzó a hablarle con calma, paciencia y amabilidad. Luego le preguntó si podían orar juntos, pero Juan se negó y se fue muy rápido ese día. Durante un tiempo había regresado al templo y siempre había conocido a ese sabio y siempre había hablado con él. Después de un tiempo llegó la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación y las luces, y el rabino había invitado a Juan a hacer la hermosa oración de apertura de la fiesta, cuando se enciende la primera vela. Durante esos 9 días, la misericordia del Señor había acudido en auxilio de ese Hijo amado, predilecto y escogido, y lo iluminaba poderosamente, liberándolo y purificándolo, reconfirmando y renovando en él el gran carisma profético, el más grande de los hombres de su tiempo. Todo ese dolor y esa intensa oscuridad en el alma, Dios lo había permitido, porque tenía que llevar a Juan aún más alto, pero esto solo lo entendió mucho más tarde. Así Juan había regresado a preparar su corazón la poderosa palabra del Señor. Jesús había escuchado con atención y ternura todo lo que Juan le había confiado. Él ya lo sabía todo, pero no dijo nada. Simplemente puso su mano derecha sobre el hombro de Juan y lo bendijo. Y vi un ungüento de fuerza, amor y paz en su corazón. Después de un tiempo regresé y Juan decidió llevarme a ver dónde estaba realmente el lugar exacto donde había bautizado tantas veces. En ese lugar había conocido a Andrés, el hermano de Pedro, y también a Felipe, que fueron 2 de sus primeros discípulos. Luego nos dormimos, pero en un momento ya era el día siguiente. Juan había dicho que iba a buscar miel. Yo quería decirle dónde podía encontrarla, pero Jesús me había dicho que me quedara allí con él. En realidad pasó un tiempo y Juan no había regresado. Jesús, sin decir nada, me tomó de la mano y nos acercamos a la orilla del río. El Jordán no es un río muy grande y el cielo estaba bastante despejado, y cuando estaba así se veía muy bien desde el otro lado. Y así, en una especie de roca en la playa, cerca de la carretera, vi a Juan, que me saludó con los brazos en alto. Estaba al otro lado del río, y cómo habría llegado nunca lo sabré. Jesús me llamó y me dijo en ese momento que mi día con Él aún no había terminado. Faltaba una última realidad que tenía que ver y experimentar. Entonces, sin hablar, en un momento, estábamos dentro de un lugar bastante oscuro y lúgubre, húmedo, muy maloliente. Había voces de hombres pidiendo ayuda y misericordia, y ruidos estridentes de metal. Eran cadenas que se arrastraban por el suelo. Bajamos unos escalones y caminamos por un pasillo, al final del cual había una gran reja de hierro. Junto a ella había una puerta baja. Jesús la abrió y bajamos otros 10 escalones de piedra. Había mucha agua y todo estaba sucio, aquí y allá.
Había varios ratones corriendo, resbalando por casi todas partes. Nos encontramos frente a una pesada puerta de hierro llena de óxido que solo tenía una pequeña abertura cuadrada y solo Jesús podía ver a través de ella. No tenía asas y tenía barrotes, pero se abrió ante el Señor y entramos. Era la celda de Juan. Estaba sentado en el suelo, completamente encadenado, muñecas y tobillos. Luego, una cadena alrededor de sus caderas y otra alrededor de su cuello. Parecía ser un animal feroz mantenido a la raya. Cuando nos ha visto, se levantó de pie con fatiga. Su rostro estaba distorsionado, estaba herido en casi todas partes y tenía señales de golpes y latigazos. Donde quiera tenía atadas las cadenas y su carne estaba profundamente herida y sangraba. Debido a las cadenas de sus muñecas y a su pequeño tamaño, no podía alcanzar su rostro con las manos, por lo que no podía alisarse el cabello, ni quitárselo de delante de los ojos, ni limpiarse la cara. También fue atormentado por moscas. Jesús lo ha abrazado, luego ha tomado un paño y se lo ha pasado sobre su rostro, y lo ha lavado con delicadeza, tirándole el cabello hacia atrás, y le ha dado agua para beber, y luego le lavó los labios heridos. En esos momentos parecía que estábamos fuera de este mundo, en otra dimensión, donde nadie podía entrar y hacer nada malo. Juan respiraba cielo, paz, amor, y parecía renacer a una nueva vida. Entonces Jesús, mirándolo con ternura, le dijo: Juan, ¿quieres beber conmigo mi copa amarga? Juan respondió: sí, lo quiero. Y Jesús siguió preguntándole: Juan, ¿quieres subir conmigo a la cruz? Y Juan respondió: sí, lo quiero. Y Jesús volvió a decir: sé fuerte, Juan, tu luz brillará ante el trono para siempre. Juan lloró lágrimas silenciosas y Jesús lo ha bendecido con una mano sobre su frente y otra detrás de la nuca. En esta y su cuello Jesús dijo: Lia quadomoyo quadis onmanjon li nibio inimos ias liblo. Traducción: mi primer santo, mi altar y mi profeta, mi sangre y mi cruz. Dicho esto, que fue como una bendición celestial solemne, Juan se volvió hacia mí y me acerqué a él. Puse mis brazos alrededor de su cuello, aunque había una cadena, y le besé la cara y le dije al oído que lo haría, que le diría a todo el mundo quién era realmente y cuánto amor tenía en su corazón, pero también revelaría que era un hombre fuerte, pero demasiado delgado. Me sonrió, pero sentí un dolor muy fuerte, un dolor profundo. Fue un abandono. No quería irme, me sentía culpable de dejarlo ahí solo, así. Pero Jesús me tomó y me dijo al oído que vendría el ángel consolador. Sí, Jesús le habría enviado este ángel y habría estado aquí con él hasta el final, y luego lo habría acompañado al lugar de espera. Inmediatamente le pregunté a Jesús qué era ese lugar de espera y dónde estaba.
pero me respondió que no podía llevarme allí, no ahora, y que tenía que ser menos curiosa. Así que he regresado a orar sola, como al principio, antes de que Jesús viniera y me llevara a vivir este maravilloso encuentro. Un recuerdo increíble ha quedado en mí. Antes no conocía bien a Juan Bautista. Siempre lo había pensado como alguien heroico, inalcanzable, un santo perfecto, pero era muy diferente. Juan era muy humano, capaz de tanta fuerza, pero de tantas emociones y de tanta verdad, pero de tanta soledad melancólica. Era un hombre que buscaba el amor, la amistad y la unión. Necesitaba sentirse amado y sobre todo sentir el amor de Dios y su tierno abrazo de paz. Ahora sí que cuando era profeta hablaba con corazón fuerte, pero también lleno de ternura y amor, casi como Jesús. En el fondo se habían encontrado, eran tan pequeños y Jesús lo había hecho saltar de alegría. Probablemente él ya lo había compartido con parte de su luz divina y de su misterio eterno. Aquel de un Dios que se ha hecho carne, que se hizo hombre por amor a sus criaturas, y por tanto también él a Juan, hijo de Zacarías, el sacerdote, en aquel tiempo lejano, cuando el arcángel Gabriel anunció a María, la Santísima Virgen, que ella sería la madre del unigénito Hijo de Dios, pero que también nacería otro niño, ese niño que se llamaría Juan, el precursor del Eterno que vino entre los hombres. Juan, la voz que clamaría en el desierto: preparad el camino para el Señor que viene.